Hola queridas todas y bienvenidas a Mariana y la Vida. El día de hoy vamos a hablar de libros. Este año se me hizo que estaría padre subir mi wrap-up de Guadalupe Reinas el 2 de febrero porque dije, bueno, si Guadalupe Reinas está basado en Guadalupe Reyes, entonces hagámosle honor a la Candelaria también, y como esto es un reto virtual, pues no puedo dar tamales a todas las participantes, así es que en lugar de tamales les traigo las reseñas de los libros que leí. Para quienes no sepan qué es Guadalupe Reinas es un reto de lectura en donde se nos dan 10 consignas que tenemos que buscar libros para cada consigna y leer esos libros, o más bien la palabra clave es intentar leer esos libros. No leí los 10 libros, nunca he leído los 10 libros, y yo creo que la mayoría de nosotras no leemos los 10 libros, pero es divertido intentar leerlos y es divertido buscar libros para cada consigna. La duración del reto es del 12 de diciembre al 6 de enero durante la temporada de Guadalupe Reyes. Entonces así la maratona Guadalupe Reinas hace honor a esta temporada en México, aunque creo que habemos gente de otras partes, no nada más de México, pero bueno, eso es Guadalupe Reinas. Este año es mi tercer año participando. El año pasado grabé mi TBR y mi wrap-up, igual que este año. Si quieren ver mi TBR, se los dejo enlazado en la cajita de descripción. Y sin más, vamos con las reseñas de los libros que terminé. Voy a ir diciendo los libros en orden de las consignas, de acuerdo al orden en el que se nos dieron las consignas. Entonces voy a empezar con la consigna número 1, que fue lectura conjunta. Libros Before Tipos tiene un círculo de lectura en el que cada mes leen diferentes libros, así es que para esta consigna puedes elegir uno de los libros que se hayan leído en lectura conjunta. Mi selección inicial había sido Borderlands. Si vieron mi TBR, en el TBR hablé al respecto. De hecho, sí empecé ese libro. Estaba muy bueno, me estaba gustando bastante, pero lo que sucedió fue que después de leer otro de los libros que leí, se me antojó más leer otro de los libros de lectura conjunta, que la temática fuera un poco más, no similar, pero como que combinara con esa temática, porque me quedé con ganas de leer más reflexiones del tipo y por eso cambié el libro. Entonces sí completé esta consigna, pero con Diario del Dolor de María Luisa Puga, que es literalmente escrito como un diario de la autora. La autora tiene artritis en el momento en el que escribe este libro, una artritis muy severa, y la van a operar. Está teniendo ya mucho dolor, está en silla de ruedas, hay muchas cosas que no puede hacer, y escribe un diario para hablar de esa experiencia, para reflexionar sobre el dolor. Me interesaba bastante este libro desde antes porque, como saben, yo vivo con muchos temas de salud, varias discapacidades físicas, y bueno, es un tema que las cirugías, todo este tipo de cosas que yo también vivo en mi vida cotidiana, y pues me gusta mucho leer libros de este tipo, de vez en cuando en dosis pequeñas, porque tampoco a veces es demasiado leer muchos libros de este tipo, pero de vez en cuando me gusta mucho. Tristemente este libro no me encantó, debo decir, me encantó cómo escribe María Luisa Puga. Me quedé con ganas de buscar más libros de ella, pero este específicamente no funcionó para mí, porque lo que hace María Luisa Puga es convertir el olor como en un personaje. Lo personifica y habla de dolor. No habla del olor, sino de dolor, dolor con mayúscula. Lo cual me encanta el concepto, pero si yo fuera a personificar el dolor, yo lo personificaría como un villano maldito. Y María Luisa Puga decide personificarlo como un niño travieso.
así habla del dolor, habla de dolor, incluso con mucha ternura. Por ejemplo, como esta parte de que ella pues siente dolor todos los días, ¿no? Y entonces, pero no todo el tiempo y nunca sabe cuándo le va a doler y nunca sabe qué le va a doler. Entonces es como que un niño que está jugando a las escondidas y nunca sabe cuándo va a aparecer. Y la manera en la que escribe es con mucha ternura. Suena muy bonito. Pero a mí personalmente, por mi experiencia y por eso específico, a mí no me funcionó, pero me encanta cómo escribe y puede ser que a alguien le encante este libro. Eh, en mi caso en particular, llegó incluso a incomodarme cómo hablaba, ¿no? Con ternura, así como niño juguetón, como, ay, dolor, ay, qué travieso es. Yo con la experiencia que he vivido, a mí personalmente me incomodó bastante este libro, no me gustó. Solo hubo una entrada en la que, y de hecho hubiera traído mi Kindle para leérselas, una en la que dije, ok, aquí siento mucho enojo, en esta entrada se siente la ira. Yo quería que fuera eso todo el libro. Y no lo fue, pero como les digo, me encanta cómo escribe y sí quiero buscar más libros de ella. La siguiente consigna es un libro de Jane Austen, sobre Jane Austen o inspirado por Jane Austen. Esto en honor a que este año es el 250 aniversario de Jane Austen. Para este tenía dos opciones y sí leí una de mis opciones. Si quieren ver la otra pueden ver mi TBR. Leí La Abadía de Northanger por Jane Austen. Me encantó este libro. Debo decir que de los que he leído de Jane Austen, que apenas este es mi tercero, es mi favorito. He leído Orgullo y Prejuicio, Emma y La Abadía de Northanger, y este sin duda ha sido mi favorito. La razón por la cual este ha sido mi favorito ni siquiera es porque al final el romance resulte ser como el más bello de todos los romances, sino por cómo está escrito y por la historia. El final me decepcionó un poco, pero me encantó tanto que no me importó que me decepcionara el final, porque toda la experiencia de lectura la disfruté muchísimo. La razón por la que me encantó tanto este libro es porque sentí que este libro es en el que verdaderamente sentí como que estaba leyendo a la Ali Hazelwood o a Emily Henry de la Regencia. A veces cuando leemos clásicos como que se nos olvida que en su época no eran clásicos, ¿no? Ahorita los leemos y por el lenguaje y por las costumbres y porque es de otra época, pues es como muy romántico, muy idealizado, incluso podría ser como elevado, ¿no? Como que los clásicos los tenemos luego en este concepto de solemnes, ¿no? Pues no lo es, ¿no? En su época había cosas que eran así como muy fufurufas y había cosas que no. Y lo mismo con esto, ¿no? Esto era el romance contemporáneo de la época. Ahora es un clásico. Pero en la época, y claro, podemos hablar, y no voy a entrar en eso porque no soy experta en Jane Austen, pero claro que hacía crítica social. Igual que yo argumentaría, muchas de las escritoras contemporáneas de romance hacen crítica social también. Y lo que pasa es que por la misoginia, pues el romance está considerado como de baja categoría. Entonces, por eso fue que me encantó este libro, porque reconocí todos los tropos, desde el típico van en la carroza y por X o Y razón, ella tiene que acabar sentada junto a él en la parte de adelante de la carroza, ¿no? Y entonces van platicando todo el camino. Eso es algo que bien podrías leer en un libro actual, ¿no? Que van a ir todos y por alguna razón ella se tiene que sentar junto a él, ¿no? Ese tipo de cosas está lleno de fórmulas y de tropos de ese tipo que a mí me encantan, que reconocí y que pues sí, hicieron que disfrutara muchísimo la experiencia de lectura, hicieron que, como dicen, como que pateas los pies, como que dices, ay, sí, qué padre, qué romántico, ese tipo de experiencia de lectura.
Un libro como Orgullo y Prejuicio es más como romántico, pero como romantizado de otra época. Este se sintió súper real, a pesar de ser en otra época, te súper identificas de una manera en la que no necesariamente, a pesar de que a veces oigo a la gente decir que te identificas, ¿no? Con Orgullo y Prejuicio, no como este, al menos en mi opinión. Este tiene todo, desde ir a un antro llenísimo y que no puedes bailar, cosa que sucede acá, hasta ir a una fiesta y estar desesperadamente buscando a tu crush y que llega una amiga y platica contigo y es como quítate de acá que quiero hablar con mi crush, ese tipo de cosas, así. Esa fue la experiencia de lectura. Este libro es muy famoso porque se burla de las grandes novelas góticas, especialmente se burla de Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. Tuve miedo por un momento de que me spoileara Los Misterios de Udolfo porque es una novela que siempre he querido leer. No me la spoileó y no importó, entonces pueden leer este libro sin miedo de que les spoilee a Anne Radcliffe. Me encantó. La siguiente consigna fue literatura erótica y curiosamente, si bien es el romance erótico es algo que leo bastante, fue uno de los que no leí para este y yo creo que precisamente por eso, como de por sí en mi vida diaria leo mucho romance erótico, para este reto como que le di prioridad a las otras consignas y para este quería leer un libro de una saga que estoy releyendo, que es la saga de Sí Cambiantes de Nalini Singh. Hablé a detalle, extensamente, en mi TBR porque es mi saga favorita de romance contemporáneo paranormal. Uf. Pero bueno, no llegué a este libro por lo que les comenté. Así es que ahorita sigo con mi relectura, ya estoy siguiendo con ella, pero para el reto me enfoqué en las otras consignas. Entonces vamos con la siguiente que fue lectura sáfica, que parece leí Long Shadow de Olivia Atwater. Este es el tercer libro de la serie de fantasía, no fantasía, Cuentos de hadas en la regencia, Cuentos de hadas en la regencia. Los primeros dos libros los encuentran en español traducidos por Duerme Vela. El primero se llama Media Alma y no se lo pueden perder. Los primeros dos los leí hace años y por alguna razón nunca acabé la serie. Y este año dije, la voy a acabar. El tercero es una historia sáfica, quedó perfecto para la consigna y es de esos libros que cuando lees, tiene muchos años que no lees o varios años que no lees a una autora que te encantaba y que cuando lees dices, es que yo siempre supe que era lo máximo esta autora, pero no me acordaba el nivel de diosa reina de la literatura que es. La amo con todo mi ser. Creo que lo que les dije en mi TBR es, si les interesa leer un libro cozy, romántico, con hadas y conciencia de clase, no se pueden perder esta serie. De verdad, vayan a leer Media Alma. Son libros que bien se pueden leer sueltos, pero que no les recomiendo leer en desorden, porque sí, la historia de los personajes te encariñas con ellos y llegando al tercero, este tiene fantasmas, pero cozy. Es lo que se llama como un murder mystery. La protagonista y su interés romántico están investigando los asesinatos de diferentes mujeres nobles. No les quiero decir quién es la protagonista porque eso juega parte del primer libro, pero está relacionada con el gran mago de Inglaterra, que es lo máximo en la vida y es el héroe romántico del primer libro. Entonces, no les quiero decir gran cosa, es un murder mystery, hay fantasmas, pero cozy, hay un niñito fantasma que es el hermanito de la protagonista, que simultáneamente te rompe el corazón y te estruja el corazón, pero al mismo tiempo te explota de felicidad el corazón porque es adorable. Como les digo, tiene mucha crítica social, pero la autora escribe cozy, pues, pero no es como que ignore las circunstancias, para nada. Es que por eso es maestra esta autora, porque no te puedes creer cómo
las historias que cuenta tan crudas de las diferencias sociales, ¿cómo demonios le hace para contar historias cozy, pero sin que sea problemático, ¿no? Sin que sea como, sí, esta historia cozy en medio de estas cosas, injusticias. No, 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 no. Es como que lo cozy es parte del comentario. Es genia Olivia Atwood. Entonces, la siguiente consigna fue autora mexicana que no hayas leído, y este es el único libro que leí en físico y quería traerlo para enseñarlo y se me olvidó en mi librero. Es Star Rats de Idalia Sauto. Idalia Sauto es historiadora del arte, me parece que se especializa en historia del arte. Este libro cuenta una historia, es como una de esas historias como íntimas sobre una pareja, muy de la vida cotidiana, es autoficción. Pero lo súper interesante de este libro es que como Idalia Sauto es historiadora, lo que ella quiere explorar es la historiografía y como esta pregunta de qué es la historia, qué es el contexto histórico, existe el contexto histórico, importa el contexto histórico, cómo la historia cambia tanto de acuerdo a cómo la cuentas. Se puede hablar de un verdadero contexto histórico. Ese es como el tema con el que juega. Y entonces la protagonista de la historia, que es ella misma, es autoficción, está escribiendo una historia sobre su relación, sobre su vida, pero la escribe varias veces, se regresa y escribe varias veces la misma escena, pero tú estás siguiendo la novela, ¿no? Y a veces no identificas que lo que está sucediendo es la historia que está escribiendo hasta que mete algo, una conversación, o ¿por qué estás escribiendo esto? Yo nunca te dije esto, cosas de ese tipo, o hasta que ves que empieza a repetir y repetir. Es muy interesante. Me agarró desprevenida. El final de esta novela está uff, 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 uff. No les quiero decir gran cosa porque es de esos que siento que debes leer sin saber gran cosa. Lo único que les voy a comentar es, hay una parte, porque los dos protagonistas estudian en la UNAM, hay una parte en la que alguien empieza a cantar el Goya y todos empiezan Goya. No les voy a decir qué evento es, pero te mata. No, es una cosa guau. Ya empecé a seguir a la autora porque tengo que estar pendiente de lo siguiente que escriba. Creo que también es ilustradora, da clases de ilustración. Ya me pedí su libro que escribió para niños de Malintzin. Bueno, Malintzin, o sea, es una de mis obsesiones. Y cuando vi que Idalia Sauto tiene un libro sobre Malintzin, ya lo pedí. Desafortunadamente está difícil de conseguir y ya me llegó un mail de estamos viendo, todavía no te lo mandamos, y yo espero que algún día me llegue. Bueno, genial. Y mi parte favorita es que la historia también me encantó, pero me encantó porque está dividido en 3 partes y creo que mi parte favorita es que entre cada parte escribe un ensayo en el que reflexiona sobre la historia, sobre la historiografía, te da datitos históricos, pero wow, me encantó, amo. Y el siguiente que leí es libro escrito por una activista y para este iba a leer otro diferente, pero por temas de plataformas de audiolibros, al final acabé leyendo uno que también, de una autora que ya había leído y que me gusta mucho, que es Lia Lakshmi Piepzna Saramashina. Ella es una autora con discapacidad, una autora de color, una autora queer. Escribe desde todas esas perspectivas sobre la discapacidad. El libro que yo leí de ella primero se llama Care Work, que es sobre Disability Justice, justicia para la discapacidad. Si van a leer a la autora, les recomiendo que lean ese. Les recomiendo que lean Care Work. Ese me pareció mucho mejor que el que yo leí, que es
The Future is Disabled, el futuro es la discapacidad. Es como una colección de ensayos y como toda colección de ensayos, tiene ensayos geniales de esos de todo el mundo debería leer este ensayo, y tiene otros no tan geniales. Pero el problema es que los no tan geniales me parecieron incluso problemáticos. Una cosa que tiene este libro es que, a ver, Leah Lakshmi Premnasarmashina, ¿no? Es una mujer con discapacidad de color queer, claramente pertenece a muchos grupos marginados, pero también es una mujer que vive en Estados Unidos y que creció en Estados Unidos. Y si tú la lees desde México, en ciertos aspectos, ella tiene bastantes privilegios. No digo que es una mujer privilegiada, porque claramente una mujer de color con discapacidad queer, jamás voy a decir es una mujer de privilegio, pero creo que hay mucho como que es un espectro, ¿no? Y en ciertos aspectos sí tiene mucho privilegio, incluso dentro de Estados Unidos. Al ser ya una autora reconocida, que es invitada a dar conferencias por organizaciones, sí goza de privilegios que otras personas con discapacidad en Estados Unidos no. Eso no tiene nada de malo. El tema es que ella no reconoce su propio privilegio. Entonces, algunos ensayos incluso te saben un poco mal, porque como que se siente un poco como que gaslighteando a gente que le reclama ese privilegio, personas que con discapacidad, que viven en otras circunstancias, que ella no quiere aceptar. Y te sabe un poco mal eso. Pero los ensayos geniales, como les digo, son geniales. El futuro de la discapacidad básicamente es porque todos eventualmente vamos hacia la discapacidad. Conforme vas creciendo, tu cuerpo va teniendo problemas. Bueno, es que en general, creo que yo podría hacer un video de esto, porque en general ningún cuerpo es perfecto, y creo que el tema con la discapacidad es que tenemos esta idea de que ciertas cosas son discapacidad y ciertas cosas no, y dentro de ese espectro de lo que no, entonces es como perfecto, ¿no? Y no, ningún cuerpo es perfecto. Ahora, hay cuerpos que tienen más problemas que otros. Y no quiero entrar en ese tema, pero porque no es el tema del video y me voy a alargar mucho, pero esto a lo que voy es que conforme vas creciendo te acercas a la discapacidad. Conforme vas llegando a la vejez te acercas cada vez más a la discapacidad. Y es algo que las personas que se consideran a sí mismas que no tienen discapacidad, ¿no? Que es como este cuerpo que puede hacer cosas, desde ese discurso capacitista, no se dan cuenta de ello, ¿no? Y entonces ni prevén para la discapacidad que van a vivir, y hacen menos a la gente que sí tiene discapacidad, o a la gente que está en la vejez, sin darse cuenta que también van a ser ya. Entonces eso es como el futuro de la discapacidad, eso es por un lado. Y por otro lado es porque las personas que vivimos con discapacidad conocemos cosas que las personas que tienen cuerpos sanos no conocen, en términos de paciencia, en términos de saber vivir el tiempo, en términos de apreciar la vida, en términos de empatía, en términos de organización, en términos de adaptar. Y este libro lo escribe durante la pandemia y ella argumenta, ¿no? O sea, el mundo va que vuela para que quienes podemos ayudar a adaptar, a organizar,
que podríamos ayudar a mejorar muchas cosas del mundo, seríamos las personas con discapacidad. Y pues aquí estamos, no volteen a vernos, ¿no? Ese es como la idea del libro. Entonces, si nunca la han leído y les interesa, yo les recomendaría el de Care Work, pero con el asegún que les comenté, también es muy recomendable. Hay, como les digo, ensayos, sobre todo los ensayos del principio, en donde más como que tiene esta parte como de no reconocer su privilegio, que me supo un poco mal. Pero la segunda mitad, wow. La siguiente consigna fue libros sobre Palestina y desafortunadamente a no llegué. Iba a leer un álbum de fotos sobre Palestina antes del Nakba, pero no llegué a él. Lo tendré que leer después. Así es que vámonos a la siguiente consigna, que era Cozy Mystery. En el TBR les comenté, yo no leo mucho, no es un género que lea mucho, pero sí tengo bien identificado que el género de misterio, ni cozy ni no cozy, no es para mí. Pero bueno, el punto es que entonces escogí un libro que es romance con cozy mystery, porque me encanta el romance. Y es un libro en el que la protagonista es escritora de cozy mystery y el interés romántico escribe más como tipo thrillers, así como de acción. Por circunstancias de la novela, se ven atrapados en una mansión en Inglaterra que se llama Mistletoe Manor. Se ven atrapados porque hay una tormenta de nieve y están en esa mansión en Inglaterra, que resulta ser la mansión de su autora favorita de misterio, que creo que es como un homenaje a autoras como Agatha Christie. Si leen Cozy Mystery, siento que les encantaría porque tiene muchos tropos que yo, a lo mejor muchas cosas que yo no reconocí, pero que si lees Cozy Mystery dirías, wow, sí, esto lo reconozco. Se ve que la autora es muy fan del Cozy Mystery. Creo que no les dije que el libro es The Most Wonderful Crime of the Year de Ali Carter. Escuché el audiolibro y me encantó la producción, específicamente el audiolibro con esta portada, porque hay 2 audiolibros. Escuché al principio de uno y el del otro, y como que me llamó más la producción y los narradores. La siguiente consigna fue sobre el final de un ciclo, y para leí En la naturaleza las cosas crecen de Ji-Yun Lee. Esta es una memoria. Definitivamente también voy a buscar más libros de Ji-Yun Lee. Ji-Yun Lee ha tenido una vida bastante trágica y muchos de sus libros son sobre eso. Este libro no es la excepción. Ella tuvo 2 hijos. Uno se muere a los 16 y el otro a los 19, me parece. Ambos se suicidan. Este libro lo escribe después de la muerte de su segundo hijo. Y es un libro que escribe pues para reflexionar al respecto. Cuando la muerte de su primer hijo, ella escribe me parece que como autoficción, como novela, escribe una conversación ficticia de ella con su hijo, y ese libro lo escribe como en homenaje a su hijo más grande. Este segundo libro ella quiere también escribir como en tributo a su segundo hijo, pero su segundo hijo, ella comenta, es mucho más como de pensar que de sentir. Es mucho más de vivir en la mente, y ella dice a él no le gustaría un libro como el que le escribí, como el que le escribió a su primer hijo. Entonces escribe este segundo, una memoria que es mucho más de pensar, mucho más intelectual, mucho más de reflexionar. Vi una reseña de este libro en el que habla de cómo, a pesar de que el tema es durísimo, no te pega tanto emocionalmente, porque es un libro más de pensar que de sentir. Me parece una gran descripción del libro. Esto en ninguna manera demerita el libro. Me pareció espectacular. Es genuinamente uno de esos libros que te cambian la vida.
Yo, por el tema que les comenté que tengo, uno de los temas que he trabajado muchísimo en terapia, en mi vida personal, bueno, un gran tema para mí es el tema de mi propia muerte, mi mortalidad. Es algo que trabajo mucho. Entonces, el tema de explorar la muerte a través de la literatura y sobre todo a través de la no ficción me gusta mucho y me ayuda bastante. Es muy transformador para mí. Es muy catártico, muy liberador. Realmente siento cómo me cambia la estructura de mi cerebro en cuanto a cómo pienso sobre las cosas. Este es un libro así, fue un libro que cambió completamente, ¿no? Me ofreció una manera de ver la vida y la muerte completamente diferente y además fue curiosamente sanador para mí. Siento raro de decirlo porque no sé, no sé, como que la autora escribe sobre una gran tragedia en su vida y siento que a ella nunca le diría, wow, tu libro me sanó porque es hasta raro, ¿no? Y siento raro de decirlo, pero como lectora, ¿no? En cuanto a una obra se vuelve como ya una obra separada que te afecta como lectora de diferentes maneras, para mí fue muy sanadora. Y fue de verdad increíble. Si es un tema que creen aguantar, no porque sé que no es para todo el mundo, se los recomiendo muchísimo. De verdad, si les llama la atención, wow, este en español está publicado por Chai Editora. 100% voy a buscar más libros de Ji-Yoon Lee. Y bueno, la última consigna fue un libro que llevara 10 años en el librero. El libro que había dicho en el TBR después me di cuenta que se publicó hace 9 años, o sea que era imposible que lo tuviera 10 años en el librero. Y en lo que buscaba cuál y tal, ya no acabé esa consigna. Entonces hasta ahí ya, eso sería todo. Ni conté, serían 7 libros terminados. Me siento súper contenta con este resultado. Al final para mí siento que lo que más me gusta de Guadalupe Reinas es la experiencia y conocer autores, conocer libros. Y como les digo, es divertido intentar leer todos, pero no mido el éxito del reto de acuerdo a si completé o no las consignas. Entonces acabé muy feliz, pero además también pues como parte divertida, claro que, y como nerd que le gusta palomear cosas, claro que 7 de 10. Me siento muy orgullosa de mí misma y todos los años seguiré intentando. Y bueno, como conclusión, creo que una de las principales cosas de libros bifotipos, si no es que la principal, es justamente promover la lectura. Sí, creo que es la principal, promover la lectura de libros escritos por mujeres y como de dar a conocer más autoras, ¿no? Que conozcas cada vez más autoras. Y en ese sentido creo que Guadalupe Reinas 100% descubrí autoras que no había leído, como María Luisa Puga, como Idalia Sauto, como Ji-Yoon Lee, que definitivamente quiero seguir leyendo, quiero buscar más libros de ellas. Y autoras como Jane Austen, que ya había leído, o como Olivia Atwater, que ya había leído, que me recuerdan que quiero seguir leyendo sus libros. Entonces considero que es pues bastante exitoso. Ali Carter también es otra autora que quiero buscar otros libros de romance de Ali Carter. Así es que pues en ese sentido, genial, ¿no? Descubrí autoras, redescubrí autoras y pues si no se han unido, únanse para el próximo año o empiecen a seguir a Libros Bifotipos en Instagram y pueden participar en las lecturas conjuntas que hacen a lo largo del año. Eso sería todo por hoy. Espero que tengan un gran día, que coman tamales y que nos estemos viendo por aquí.